Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Yer Boys en Slow y empezamos. Hoy era el último día en que enviarían a su amada mujer al cielo. La doctora Pren esbozó una pequeña sonrisa para asegurarle a sus dos amigos cercanos que se encontraba bien. A pesar de la agitación emocional que enfrentó, logró regresar a sus funciones por agotadora que fuera. Entremos, la ceremonia está por comenzar. ¿Estás segura de que estás bien? La doctora Melan no pudo evitar preguntarle a su amiga, quien parecía haber perdido peso desde que sucedió todo. Sabía cuánto tuvo que soportar y luchar la doctora para superarlo. ¿Cómo podría lidiar con esto? Hoy es el último día. Ella habló y su voz se apagó mientras la tristeza se apoderaba de ella. La persona que nunca volvería a despertarse para sonreír, y reír era alguien a quien amaba mucho. El sonido del llanto y las lágrimas corrieron por los rostros de familiares cercanos y amigos llenos de tristeza. Hoy fue el día en que todos se unirían para enviar a sus seres queridos a un lugar mejor. La doctora Pren colocó un ramo de flores, símbolo de una despedida antes de descender del crematorio para permitir que los demás presentaran sus últimos respetos. Cuando terminó la ceremonia, la gente empezó a salir, excepto familiares y amigos cercanos, que observaban cómo el humo negro se elevaba hacia el cielo. Todo se llenaba de tristeza, todavía pensando y llamando a la que había fallecido. Tu abuela también era como una familia para nosotros, Tan, dijo la doctora Melan abrazando a su amiga. Todos estaban de luto por la pérdida de la abuela del doctor Tan. Era mayor. Ella está en paz ahora, pero todavía la extraño. Si te hubieras quedado, ella habría sufrido. Es mejor dejarla ir en paz. Los tres doctores le sonrían al doctor Tan, cuyos ojos estaban rojos y listos para llorar nuevamente. Todavía no podía aceptar la pérdida. El doctor Tan logró mantener con vida a su abuela durante 2 semanas, pero al final la familia decidió que ya no querían verla sufrir y optaron por quitarle la aspiradora y dejarla fallecer en paz. Gracias a todos. ¿Ya se irá? Primero llevaremos a Pren al hospital. Lo olvidé, Pren tiene que ir al hospital, dijo el doctor Tan, sosteniendo la mano de la doctora y sonriéndole. Había perdido peso, afectada por la tensión emocional y la necesidad de cuidar a alguien que la esperaba. Ten cuidado, Tan. Conduce con cuidado, Pren, debes mantenerte fuerte. Si no soy fuerte, otros sufrirían. Tengo que ser el pilar. A pesar de su cansancio, la doctora estaba lista para dedicarse en cuerpo y alma a alguien con quien esperaba reunirse. La doctora Pérez le sonrió a la enfermera que la saludó mientras caminaba hacia el piso de recuperación de pacientes. Todos allí sabían por qué la doctora llegaba fuera de horario y entraba a la habitación de un paciente específico, solo para salir a la mañana siguiente lista para cumplir con sus obligaciones. De pie frente a la sala, la doctora Pren respiró hondo para recuperar su confianza, asegurándose de no mostrar nada más que una sonrisa a la persona que estaba dentro. El sonido del televisor la hizo sonreír mientras se acercaba a la cama de la paciente. Parecía que la televisión le hacía compañía. Tocó suavemente el pálido rostro de su amada antes de besar su frente con todo su amor. No podía imaginar cómo viviría sin esa persona, porque amaba mucho a Pag. «Pren, ¿te desperté?», preguntó dulcemente la doctora Pren, besando la suave mejilla de la persona que acababa de despertar. Presionó su frente contra la de ella, permitiendo que la paciente besara sus labios fácilmente. «Estoy cansada de acostarme. Aguanta, estarás en casa en unos días». «Pren, ¿volveré a ser la misma?». La incertidumbre en su voz hizo que la doctora besara los labios de esa persona. A pesar de los esfuerzos de la doctora por animarla y asegurar la competencia del equipo médico, cada vez que miraba la parte inferior de su cuerpo que no respondía, era algo doloroso. No eran solo sus piernas enyesadas, su corazón tampoco estaba seguro de cuándo podría detenerse nuevamente, a pesar de que le habían implantado un marcapasos. El accidente ocurrió porque su corazón no pudo soportar la presión, posiblemente por falta de descanso, lo que afectó el flujo sanguíneo de su corazón. Tenía arritmias frecuentes, lo que hacía que su corazón se ralentizara hasta que ya no podía soportar el dolor. Pero sobrevivió milagrosamente incluso después de que su corazón se detuviera. No supo lo que pasó durante casi 2 semanas, que estuvo inconsciente, pero despertar con las amorosas palabras de su doctora y la alegría de su familia le hizo sonreír. «No confíes en mi tratamiento, tengo miedo». No quería mentir de sí misma ni pretender ser fuerte para aliviar las preocupaciones de otras personas.
Su estado era grave y algunas noches el dolor era insoportable. La doctora secó suavemente las lágrimas y comprendió los sentimientos de Pug. Nadie nos asustaría después de enfrentarse a la vida de esa forma. ¿Confías en mí? ¿En la persona que te ama? Confío, pero si confías en mí sin peros. La doctora Prent no dejaría a su amada sola. Su amorosa sonrisa hizo que los ojos de Pug se llenaran de lágrimas. Amaba mucho a esa mujer. Sabía cuánto había soportado a la doctora, esperando que ella despertara. Sus padres le dijeron que la doctora Prent había rogado que le permitieran estar junto a su cama todas las noches. Desde la noche hasta la mañana siguiente, la doctora Prent estaba allí reemplazando a su familia durante el día. Te amo, Prent. Yo también te amo, Pug. Vamos a limpiarnos y cenar. Está bien. Pug observó la espalda de su novia mientras ella iba a preparar los materiales de limpieza. Una enfermera le dijo que la doctora Prent había insistido en hacerlo ella misma ya que estaba inconsciente. Era una doctora dedicada o simplemente posesiva, y no quería que nadie más viera a la otra persona. Los ojos de Pug se llenaban de lágrimas nuevamente, mientras miraba a sus piernas enyesadas y la leve cicatriz cerca de su corazón. Recordatorios de lo que había pasado. Debía tener paciencia y confiar en el cuidado de su ser querido, aunque no sabía cuándo volvería a una vida normal. Mientras la brillante luz del sol se desvanecía, en la noche la doctora entró a la mansión. Durante los últimos 2 meses estuvo allí. Normalmente vería a alguien en una silla de ruedas motorizada venía a recibirla, pero hoy solo una empleada estaba allí para tomar su maletín. ¿Dónde está Pug? Está en el jardín de flores, doctora. Gracias. La doctora Prent corrió a buscar a su novia, ansiosa por verla sonreír y escuchar sus amables preguntas sobre su día. Las palabras de Pug siempre la hacían feliz, a pesar de las preocupaciones que discutía con su mentor sobre la fuerza de la parte inferior del cuerpo de Pug. Le quitaron los yesos, pero su progreso fue lento y requirió fisioterapia para recuperar gradualmente la fuerza muscular. ¿Por qué no me esperaste hoy? Te extrañé mucho, dijo la doctora Prent, agachándose frente a su novia en silla de ruedas, que miró hacia atrás con una expresión en blanco. Prent, dime. Pug miró los ojos amorosos de la hermosa doctora que tenía delante, y las lágrimas brotaron al pensar que no quería que la doctora Prent tuviera que cargar con una persona discapacitada. Intento ser fuerte, pero todavía no puedo caminar. Prent, deja de amarme, soy una carga para ti. No digas eso. No quiero que estés con una persona como yo. No quiero que estés con una persona como yo. Tienes futuro. Y hay otros que pueden hacerte feliz. Pero tú no puedes hacerme feliz. Prent, por favor. ¿Me enamoraste y ahora quieres dejarme? No te dejaré. Sus palabras, junto con su firme tono, hicieron que Pug rompiera en llanto. El suave beso que siguió le aseguró el amor que compartían. ¿Cómo podía ser tan tonta como para decirle esas cosas a la doctora? Lo siento mucho. Está bien que no te haya bofeteado. Piensa antes de decir las cosas, dijo un poco irritada. Pero una sonrisa apareció en su rostro, mientras su suave mejilla la besaba con ternura. Eres un peso pesado, Prent. Una sola bofetada podría dejarme inconsciente. Incluso con lágrimas en los ojos logró sonreír. Sus rostros estaban muy cerca y compartían un largo beso, dejando que sus corazones sintieran cuánto se amaban. No vuelvas a decir eso, ¿está bien? No sabes cuánto sufrió mi corazón sin ti a mi lado, Pa. Lo siento mucho. Aguanta, querida. Un poco más de paciencia y volverás a ser tú misma. Te amo, Prent, demasiado. Yo también te amo, querida. ¿Cómo podría no amarte? Eres mi alborotadora y mi villana más molesta. Ya es demasiado tarde para darse por vencida. La doctora se enamoró de esa malvada mujer. Me enamoré de buena gana, porque la doctora ama a esa malvada mujer con todo su corazón. Y esta villana ama a la doctora con todo su corazón. Las palabras amorosas de nuestros corazones y las sonrisas de nuestra felicidad mostraron cuánto se amaban Pug y la doctora Prent. Puede que nuestra historia haya comenzado con cosas desagradables y travesuras, pero hemos pasado por muchas cosas juntas, incluso los momentos más desafiantes emocionalmente. Hoy nuestros corazones se pertenecen una a la otra y compartimos las más dulces palabras de amor. En los próximos videos vamos a seguir con los especiales de la serie Year Boys in Slow. Díganme ustedes qué les pareció esta parte final del libro. Cuídense mucho, bye bye.